Cuando terminamos el último programa del año pasado, allá a fines de noviembre, principio de diciembre... 22 por ahí. Creo que sí, no recuerdo ahora. Habíamos estado justo preocupados en mencionar en los últimos programas de aquel momento del año pasado los cambios que estábamos viendo que se estaban sucediendo, si se quiere, de modo bastante veloz a nivel de lo que es cuestiones de geopolítica, ¿no? Cambios que involucraban a Estados Unidos, el tema de los BRICS y cosas que se estaban dando. Y vos fijate que en este brevísimo tiempo, ¿cuánto era? Un mes y medio, 2, que no nos tocó estar en el aire y ha pasado de todo. Tenemos el secuestro de un presidente, tenemos amenazas, hay una amenaza latente de guerra en varios lugares del mundo, todas esas protagonizadas particularmente por, yo diría más que Estados Unidos, por Donald Trump en particular, que se viene cargando a Estados Unidos, y la realidad es que estamos viviendo una situación de inestabilidad y de dudas, ¿no?, sobre qué puede llegar a pasar en cualquier momento. Ya no es ciencia ficción hablar de una tercera guerra mundial o cuanto menos un conflicto ampliado que involucre a gran parte de la humanidad, ¿no? En este sentido, lo que queda claro, que nosotros ya veníamos charlando sobre esto, no es de ahora, hace rato que venimos hablando, ¿no?, sobre, por un lado, la caída de lo que históricamente venía siendo la hegemonía estadounidense, ¿no?, y detrás de eso también la caída de Occidente, ¿no?, como el motorcito que empujaba al mundo. Hoy vemos eso en crisis absoluta, hoy más que nunca está plasmado, y en particular desde que sacaron esa suerte de nueva doctrina Monroe, que la explicitaron, ¿no?, de parte de Donald Trump, en donde deja en claro, digamos, cuáles son de ahora en más esos intereses que se propone Estados Unidos, al parecer, aunque vuelvo a decir que muchos de esos intereses en realidad son los intereses personales de Donald Trump, ¿no? Eso no hay que perder de vista, que por supuesto se confabulan y van en alianza con un montón de otros sectores y demás, pero digo, lo que se ve de fondo en todo esto es una cuestión de poder, por supuesto, pero también una cuestión de pérdida del poder, porque cuando vos tenés que apelar a la acción directa, al uso de la fuerza militar y demás como instancia coercitiva, lo que estás demostrando es que tu capacidad de poder está menguando. Cuando tenés que actuar, digamos, en el sentido de empezar con la injerencia violenta en sectores, amenazas de invasión, de bombardeos y demás, cuando esa, digamos, tu carta de, entre comillas, negociación, es precisamente la demostración de tu debilidad, ¿no? Eso, digamos, más o menos lo sabemos. Y sí, lo que están terminando de hacer estos tipos en particular, ¿no?, el rol de Donald Trump, pero atrás de eso viene toda Europa y otros, ¿no?, que están ahí dando vueltas. Podemos hablar del rol bastante relevante que tiene Israel en todo esto, particularmente. Lo que estamos viendo es esto, ¿no?, una crisis de lo que se suponía. Ya venimos de varias crisis, digamos, ¿no?, desde la caída del muro en su momento, ¿no?, el colapso de lo que en algún momento fue el mundo socialista y demás, y digamos, esa idea del triunfo de la globalización, ¿no?, y de los valores neoliberales, si bien están, lo que no funciona es particularmente el orden que se había instaurado a nivel mundial, ¿no?, que había quedado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ciertos acuerdos, el rol que se suponía que tenía como intervención y control y mediador de parte de la ONU, todo eso hoy es el pasado. Ya está, no existe. Donald Trump, si algo que dejó claro es que se está cargando puesto todo. La ONU quedó en medio de la nada. Lo que viene siendo el desastre del genocidio en Gaza nos demuestra a las claras la incapacidad, no solo de la ONU, entre comillas, que en algún momento era mediador e interventor, que enviaba misiones para controlar y tratar de solucionar ese tipo de aspectos. Nada, Estados Unidos supuestamente dejó hacer y ahora supuestamente está llevando adelante un plan, ¿no? Ellos hablan de que es la Junta de la Paz por Gaza, pero lo hemos visto hace pocas semanas en el foro que tuvo lugar ahí en Davos, donde también tuvimos presente valga la redundancia, al impresentable de nuestro presidente, hablando estupideces una vez más. En todo caso, después charlamos sobre el tema, pero digamos, mientras Donald Trump y otros estaban hablando de que supuestamente estaban lanzando este foro para la paz, en realidad, en paralelo, vos sabés que cuando hay este tipo de reuniones,
mientras vos tenés el lugar donde hablan los principales oradores, después hay lugares aparte donde se están hablando de otros temas, y mientras estaba teniendo la palabra Trump y otros personajes, Netanyahu que estaba por ahí y otros, bueno, y nuestro presidente, en paralelo había un grupo de empresarios norteamericanos e israelíes proponiendo lotear el territorio de Gaza y construir toda una región de lujo y demás. Queda claro que lo que está teniendo lugar ahora es una suerte de dar de baja, entre comillas, los parámetros que como decíamos, ¿no?, que gobernaban estos supuestos valores democráticos occidentales liberales para imponer básicamente lo que es ahora un orden empresarial. O sea, estamos hablando del capitalismo, por supuesto, nunca dejó de ser eso, pero ahora estamos hablando directamente ya de pasar por encima de cualquier regulación internacional, legal, de gobiernos. Directamente todo se trata de negocios, de modo explícito, y en ese sentido, este Foro para la Paz, que quiere funcionar en realidad como una suerte de inicio de una ONU paralela, manejada por el propio Trump, y que para entrar vos tenés que abonar una membresía de $1.000 millones, en las cuales nuestro querido presidente ya dijo que estamos, ¿no? Él firmó, por lo menos a nombre personal, sin que, por supuesto, pensemos que todas estas cosas se supone que se tienen que consultar a nivel nacional, tiene que haber discusiones, debates y todo eso. Bueno, ya firmó y todavía no sabemos qué se supone que va a ser, de dónde vamos a sacar esos $1.000 millones, mientras estamos absolutamente quebrados aquí, ¿no? Y algo de eso tiene que ver, ya lo sabemos, algo de eso está circulando por ahí. Vos mencionabas hace un rato el tema de estas intervenciones norteamericanas que están teniendo lugar en Ushuaia, ¿no?, y demás. Bueno, no hace falta conocer demasiado para entender el rol estratégico que ocupa en la zona de lo que es Tierra del Fuego, las Islas Malvinas, la zona de la Antártida, ¿no? Es un paso, ¿no? Particularmente es un lugar que geopolíticamente es central, digamos, fuera de pensar el Canal de Panamá y demás, es una zona relevante, sin contar el hecho de que ahí, sabemos que desde hace un rato hay un conglomerado de empresas israelíes y británicas que están loteando para hacer perforaciones para la extracción de petróleo, y en lo que Argentina está mirando para otro lado sin ningún interés, ¿no? Demostrando claramente un desinterés en todo esto. Y lo que vemos un poco, que te mencionaba de todo esto, es, tuvimos esta intervención que vos mencionabas precisamente al principio y que es una barbaridad, volvemos a mencionar sobre todo esto, ¿no? Un país entra y se lleva secuestrado, porque básicamente esto es lo que pasó. Un país entra, realiza asesinatos a mansalva, bombardea a civiles y militares, secuestra al presidente de otro país, el presidente de una nación soberana. Después podemos hacer cualquier valoración sobre qué pensamos o no y demás, pero digamos, se ha secuestrado el presidente de un país. Demostrado dos cosas. Primero, demostrado dicho por el mismo Trump que Maduro ganó ampliamente las elecciones, sí. que eso de que Corina Machado o González había sacado el 70% de los votos era falso porque no representa a nadie. Que era el argumento. Y bueno, se cae todo ese verso de las actas, todo que siempre nosotros acá dijimos que era mentira. O sea que demostraron que lo único que le interesaba era el petróleo, todo lo demás fueron inventos. Y el argumento que decían que era el líder del cártel de los soles, y Saracen, y ellos mismos después terminaron diciendo, no, bueno, era una mentira para zarasear y qué sé yo, le terminaron armando, bueno, en estos momentos el propio Maduro. La gente lo sigue repitiendo, los neoliberales, los mileístas, lo siguen repitiendo como verdad. Acá Argentina había declarado muy poco tiempo atrás, el año pasado, al cártel de los soles como una organización terrorista y narcotraficante, básicamente sin ningún fundamento. De hecho lo había declarado en el comité de la ONU, ¿no? O sea, que esto quiere decir que Argentina ni siquiera tiene elementos de prueba o lo que se quiera como para poder sostener ese tipo de acusaciones y clasificaciones. Digamos, más paupérrimo que eso, no sé qué hay. Bueno, veremos, porque ahora se supone que el 19 de marzo va a ser la segunda audiencia del juicio que le están haciendo a Maduro. Obviamente a Maduro lo secuestraron, ya todo el mundo lo sabe. Pasan cosas muy raras porque, bueno, aparentemente en Venezuela, más allá de todo, según Estados Unidos, según la versión de Estados Unidos, Venezuela ahora es una suerte de protectorado de Estados Unidos, casi como un estado ahí asociado, y se supone que ellos van a controlar el tema de los manejos de la extracción petrolera y demás, aunque detrás de todo esto hay una discusión que viene por el lado de que
desde la época de Chávez, bueno, básicamente todo el tema del petróleo y, bueno, nacionalización y demás, había dejado ahí medio complicado a muchas empresas petroleras yanquis, pero que así y todo habían seguido operando, ¿no? Sí, allá. Sí, sí. El asunto es que las propias empresas habían dicho de que cuando en su momento, en el anterior gobierno de Trump, Trump le había impuesto sanciones a quienes exportasen petróleo venezolano, que lo procesasen y demás, las principales afectadas fueron precisamente las empresas yanquis, que son las que están allá extrayendo. Y hay un problema de fondo de todo esto, porque la idea es que si bien se supone que ahora se quieren como reapropiar y reasegurarse ese petróleo que tiene, recordemos, Venezuela tiene las reservas petrolíferas más grandes del mundo, incluso de cualquiera de los países árabes que son hoy los principales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El tipo de petróleo venezolano no es precisamente, entre comillas, el más productivo, porque precisa mayor procesamiento, no es lo que ellos le dicen el petróleo pesado y demás, pesado, sí, que requiere otro tipo de, valga la redundancia, ¿no?, de procesamiento, de refinamiento y demás, para lo cual hay que hacer una inversión gigantesca. ¿Lo puede hacer hoy el gobierno venezolano? Y no está con esas capacidades. ¿Lo pueden hacer las empresas yanquis? Puede que sí. ¿Les interesa? No, porque es un montón de guita, hay que hacer una inversión durante bastantes años para que empiece a ser rentable en los términos que ellos lo están planteando. Entonces, la cuestión ahí de fondo es, ¿esto era algo que le pedían el sector petrolero energético yanqui o fue más bien una cosa que hicieron Marco Rubio, Trump y demás, se les ocurrió y se la mandaron a hacer? Queda poco claro porque, por otro lado, lo que está pasando en Venezuela, porque hasta donde vimos, más allá de que hemos visto por videos y demás, de muestras de apoyo, muestras de resistencia, de nacionalismo, de antiimperialismo en las calles, manifestaciones y demás, por otro lado, nada, sigue el gobierno como si nada, más allá de que Delcy, que era la vicepresidenta y ha tomado funciones oficiales, ya es la presidenta, de hecho, de Venezuela, más allá que, por supuesto, ellos siguen declamando de que el verdadero presidente es Nicolás Maduro, que fue quien fue votado y demás, pero la situación es que yo no vi ruptura de relaciones y demás, y aparentemente están pasando, nada, está todo como muy tranqui. A mí me hace mucho ruido esas cosas. Sin embargo, como decía, ¿no?, Trump, después de hacer eso, y recordemos que antes de esto hubo esta cuestión de montar una flota gigantesca, que finalmente de ahí estaban todos los equipos y Marines y demás, Deltas, que son los que intervinieron en Venezuela, se lanzó en un plan de bravuconadas que también van para Cuba, a la que ya la han alertado y de hecho le han impuesto todavía más sanciones, de hecho han impuesto sanciones para que nadie le venda petróleo a Cuba. Hoy mismo a la mañana nos enteramos de que Cuba le anunció a las empresas de aerotransporte de que les queda 24 horas de petróleo, digamos, de combustible para aviones que no sean cubanos, por lo cual la crisis es gravísima. Y México tuvo que mandar, bueno, vos lo mencionaste, ¿no?, salió a mandar una carga enorme de alimentos y otras cosas que requieren, porque la situación en la isla es tremenda, digamos, ya al bloqueo histórico se le siguen sumando este tipo de cosas y sanciones. Lo mismo había hecho hacia Colombia, a quien les tiró ahí una bravuconada de que los iba quizás a invadir también, ya que estamos y demás. Pero la cuestión es que avanzan esas amenazas y se quieren cerrar aparentemente acuerdos a partir de estas suertes de apretada, ¿no? Como quien dice, con el chumbo en la mano, ¿no? Te lo pongo en la frente. Colombia y te aprieto. Y México firmaron un acuerdo de defensa mutua, sí, en caso de agresión norteamericana. Sí. No es poca cosa. A Canadá, como vos mencionaste al principio, le volvió a reiterar esa cosa de que supuestamente los quieren anexionar, y hace unas pocas semanas hicieron una barbaridad que yo lo entiendo también como una injerencia, que fue reunirse funcionarios norteamericanos con sectores separatistas. Vos sabés que en Canadá hay un par de sectores que son separatistas, son francoparlantes y son grupos separatistas, pero son grupos separatistas, digamos, no en un plan de combate, de guerra, sino que son más bien parlamentaristas, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Pero, digamos, es una injerencia abierta en otro país, que se supone que es una suerte de gran aliado histórico de Estados Unidos, no estamos hablando de Canadá. Trump da por hecho de que van a anexionar, ese sería el plan, a Canadá, en parte o en su totalidad. Y después hemos visto también toda una suerte de amenazas apretadas. Una cosa, sí. Canadá, México, Brasil
y Australia eran países más o menos del nivel de Argentina. Claro, sí, similares. Hasta el año 50, por ahí. Y incluso podríamos decir hasta el año 74. Hoy Argentina perdió el tren. Desde que están los gobiernos neoliberales con el golpe militar, el Producto Bruto de México es casi 3 veces el de Argentina. El Producto Bruto de Brasil también más de 3 veces, casi 3 veces y media. Lo mismo pasa con Canadá, lo mismo pasa con Australia. Yo, como no soy economista, le digo a la gente, miren el largo plazo. Nosotros no somos economistas, veamos el largo plazo para ver a dónde conducen las distintas políticas. El neoliberalismo condujo al estancamiento de Argentina, que en los últimos 50 años su Producto Bruto creció per cápita 0%, no crecimos nada en 50 años. Y ahora menos. Al contrario, solo estamos en una política de endeudamiento sostenido. Ya estamos ahí en la hora como para cortar. Cierro nomás porque lamentablemente ha pasado mucho, vuelvo a decir, y en muy poco tiempo. Las consecuencias para nosotros acá seguramente ya las vamos a ir viendo en breve, pero una vez más, algo que ya hemos dicho varias veces, nos estamos colgando y sumando a la potencia decadente, nos estamos pegando de un modo grosero a políticas que claramente no nos ayudan, no nos sirven. En estos días, este viernes, si mal no recuerdo, salió finalmente el famoso supuesto acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, y la realidad es que, digamos, no hay mucho libre comercio y lo único... condiciones para Estados Unidos y creo que como 300 o 400 que tiene que dar de baja Argentina, o sea que el libre comercio es bárbaro en todo esto, así que ya sabemos a dónde va todo esto, ya sabemos que estamos viviendo un escenario de cierre récord de fábricas, empresas, negocios locales todos los días aquí, pero se supone que estamos viviendo una suerte de milagro económico. Sí, porque según ellos estamos volando, nos está yendo bárbaro, muy preocupante todo esto. Y por último, y cerramos acá, porque lamentablemente da para mucho más, seguramente lo seguiremos charlando en próximos programas. En cualquier momento esto puede explotar en relación con el tema de Irán, que otro país que también está recibiendo acciones ofensivas, ¿no? Con guerras híbridas, léase de penetración, infiltración de gente y un montón de otras cosas, que puede llevar a ser el desencadenante de una gran confrontación a nivel global, asunto en el que nosotros no deberíamos tampoco tener que estar teniendo nada que ver en todo esto, y sin embargo estamos quedando pegados al peor de los lados, al peor de los bandos. Hay que decirlo, Milei nos mete en la guerra. Nos está metiendo en la guerra. Es un país de paz hasta que llegó Milei. Exacto. Así que bueno, el escenario es bastante preocupante. Una última cosita, recordemos el miércoles, como vos ya habías mencionado hace un rato, se supone que va a empezar el tratamiento de la reforma laboral, que el escenario es bastante oscuro en todo esto, y el asunto, nada más que a todos los sectores de la política parece no preocuparles demasiado, no importa cuál, en general todos están muy complacientes con el asunto, así que bueno, ya el lunes próximo seguramente vamos a estar charlando de qué pase a partir de todo esto.